Y así terminamos el capítulo 4 con el último versículo, hermano. Si quiere, vaya conmigo ahí, por favor. Capítulo 4, verso 25, y encontramos aquí un resumen, una compresión, un mini resumen de lo que es el Evangelio. Así lo mencionaba nuestro hermano Josué, y dice, el cual, ¿ya está ahí conmigo? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado, resucitado y justificación. Y entramos entonces en el estudio del capítulo 5. Acompáñeme con sus ojos para leer capítulo 5 del 1 al 11, por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de acercarnos confiadamente. Queremos hacerlo de esa manera, Señor, en esta mañana. Queremos acercarnos confiadamente, estar a tu lado, estar a tus pies, escuchar tu voz, Señor, y ser instruidos por el Espíritu Santo para conocer, para comprender la manera como tú nos has amado y estuviste dispuesto a morir en la cruz del Calvario. Y que nos ayudes, Señor, a quitar toda jactancia de mérito propio, Señor, sino que es solo tú, por tu gracia, por tu voluntad, que hemos sido salvos. En lo cual, Señor, nosotros no pusimos nada más que solamente nuestro pecado para ser lavado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones, y que tu Espíritu nos lleve de la mano en el estudio de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y entonces, hermano, cuando estamos aquí en el capítulo 5 de Romanos, entramos a un apartado donde podemos encontrar los resultados de la justificación. Ya pasamos entonces que todo el mundo es culpable, ya pasamos entonces que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado, ya pasamos de que no hay justo ni aun uno, ya pasamos de que la paga del pecado es muerte. Y ahora llegamos entonces a la justificación por la sangre de Jesús, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el resultado de esa justificación? ¿Cómo podemos vivir quienes hemos depositado esta confianza en Jesús? ¿Cuál es el resultado? Y aquí, hermano, pareciera que no está hablando de esto, pero hay una doctrina, hay una enseñanza básica en el capítulo 5.
y es acerca de la seguridad de la salvación. Mire, de hecho vamos a encontrar dos verdades fundamentales. Una de ellas es la salvación por gracia solamente. Eso, como le digo, era una bomba para los judíos, decirle que no había obras que hacer, que era solamente por fe, que era solamente por fe, que era solamente por gracia, que era gratis, que era un regalo, la salvación. Y esto pues obviamente citando nuestros versículos claves para decir esta verdad, está en Efesios 2:8, pero es lo mismo, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque es importante, porque el hombre siempre quiere ser el arquitecto de lo que él quiere hacer. Ser el arquitecto de su propio destino, ¿verdad? Y sin duda sí lo será. Si vive lejos del Señor, ya sabemos hacia dónde va. Pero cuando lo dejamos fuera en el asunto de la salvación, el hombre se indigna. Al hombre le parece algo tan simple como que a poco nada más así de gratis. Era una de las cosas con las que yo batallaba cuando empezábamos a predicar la palabra de Dios, donde el Señor me tenía en aquel tiempo. Y era algo que chocaba con la cabeza de mis compañeros cuando les decía que era gratis. Pero ¿cómo así nada más de gratis? Nomás digo, sí creo y ya. Pues así se escucha de gratis, ¿verdad? El otro día compartíamos algo de esto con la señora que nos ayuda en la casa y dice, pues es que está bien difícil. No señora, no nada más está difícil. Es imposible. Es imposible vivir haciendo la voluntad de Dios. Usted nunca va a poder hacerlo. Apartado de Dios, usted nunca va a poder hacerlo. Usted necesita un nuevo nacimiento. Y no solamente es así de fácil, solamente con decirlo. La Escritura nos dice que los hijos de Dios no son nacidos de Dios por voluntad humana, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por decisión de nadie, ni por decreto presidencial, ¿verdad? Sino de Dios. Son nacidos de Dios. Juan 1:12. Y la otra verdad que se destaca aquí en el capítulo 5 es: si la salvación es por gracia, entonces no la podemos perder. Y esa es otra. Cuando ya llegas a convencer a alguien de que la salvación entonces es gratis, ahora el problema es cómo la mantienes. ¿Cómo mantienes la salvación? Y dentro de lo que es las iglesias evangélicas, una corriente bastante grande cree que la salvación se pierde. Y es una de las preguntas fundamentales que usted debe hacerle a una persona cuando usted se encuentra a un hermano y le llama hermano y hermanito para allá y hermanito para acá. Si usted quiere explorar un poquito acerca de su fe y de lo que cree, pregúntele, ¿la salvación se pierde? Y si la persona le dice que sí, usted tiene mucho que hacer con esa persona todavía. Tiene mucho que predicarle. Si la persona le dice no, la salvación no se pierde, entonces puede usted estar seguro de que él ha llegado cuando menos a ese punto de la salvación, donde su confianza por completo para obtener la salvación está en los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que la confianza para mantenerse salvo está en los méritos de Dios a través de su gracia salvadora y de su gracia preservadora, de su gracia que nos mantiene salvos. No es porque usted se mantenga salvo todos los días. Hace muchos años, llegó una persona de las muchas que circularon por un púlpito aquí en Zacatecas. Y él todos los días cuando te saludaba por la mañana te decía, ¿sigues salvo? Y si te volvía a encontrar por la tarde y te saludaba y te decía, ¿todavía eres salvo? Y yo me iba para atrás. Es una de las personas que he escuchado que predicaba acerca del temor de Dios, dicho en el mejor sentido bíblico de la palabra,
con mucha reverencia. Pero su confianza para perseverar en la salvación estaba en sus méritos propios. Hermano, no le puedo describir la manera como puede vivir una persona que confía en sí mismo para mantener la salvación. Lo horrible que es vivir confiando en lo que usted hace para mantenerse salvo. Nuestros pecados, escúchelo por favor. Le iba a decir porque no se lo voy a volver a repetir. No, se lo voy a volver a repetir y se lo voy a estar repitiendo cada vez que pueda. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De los pecados pasados, de los pecados presentes y de los pecados futuros. No, espérame. Eso sí que lo tenemos que... Pues sí, pues a eso venimos, vamos a explicarlo. Sus pecados pasados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Los pecados que ahora, ya como hijo de Dios, usted comete de manera involuntaria y que no es su práctica, porque si es su práctica, entonces usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita arrepentirse. Pero si un hijo de Dios, en la actualidad, nacido de nuevo, realmente salvo, un verdadero creyente, y estoy siendo muy enfático y a lo mejor muy repetitivo y redundante al decirle, es porque esto aplica solo al nacido de nuevo, no al que solamente es un congregante o alguien que le gusta oír la palabra de Dios solamente. No es solamente para eso, solo aplica al nacido de nuevo. Sus pecados pasados fueron limpios y lavados en la sangre de Cristo Jesús. Sus pecados presentes que ahora llega a cometer, y si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Amén. Entonces los pecados presentes también ya fueron perdonados. Y los pecados futuros. Espérame, es que ¿cómo? No entiendo. Sí, los pecados que vas a cometer también ya fueron perdonados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros necesitábamos un Salvador de ese tamaño, hermano. Y un Salvador más grande de ese tamaño nos fue dado por el Padre. Eres un gran pecador, decía Spurgeon. Pues aquí tienes un gran Salvador. Él es un gran Salvador. Alguien, y en alguna ocasión ya se lo compartí, alguien hacía esta suposición, y obviamente no es la Biblia, pero si te dieran a escoger de dos gracias, ¿cuál escogerías? Que todos tus pecados pasados fueran perdonados, pero de aquí en adelante te las arreglas solo. O bien, escoges la otra gracia. Ningún pecado pasado te es perdonado, pero de aquí en adelante todos los que cometas te van a ser perdonados. ¿Cuál escogerías? ¿Cuál escoges, hermano? ¿Que tus pecados pasados sean perdonados, pero ahora sí te sueltan y te dejan caminar solo de aquí en adelante? ¿O tus pecados pasados no han sido perdonados, solo te va a perdonar todo lo que hagas de aquí en adelante? ¿Cuál escogerías de esos dos? No podemos vivir con ninguno. Si solo te perdonan los pecados pasados y te dejan caminar de aquí en adelante solo, antes de que llegues de aquí a la puerta, ya mereces la muerte nuevamente. No puedes. ¿Cuánto te duraría la salvación? ¿Cuánto te duraría? Te dura más agua entre las manos que lo que te duraría la salvación. No podría vivir así. Pero si te dicen, bueno, está bien, entonces escojo la otra gracia. Mis pecados pasados, ok, se quedan en el pasado. Ya lo pasado, pasado, dice el filósofo, ¿verdad? Ya olvidé, sí, ya, okay, déjalo atrás.
Pero ahora, de aquí en adelante, todos los pecados que cometas, de aquí en adelante, te van a ser perdonados. ¿Está bien esa gracia? No. Definitivamente no. Porque la paga del pecado es muerte y los pecados pasados no te han sido perdonados. Entonces, no. Ahora, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, incontaminada, inmarcesible. Y nos hizo nacer, nos hizo renacer. Y somos una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Que mis pecados pasados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Que mis pecados presentes fueron perdonados en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y que mis pecados futuros fueron pagados por esa preciosa sangre también. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador. De modo que la perseverancia, lo decíamos el domingo pasado, la preservación, hay quien le gusta mejor decir preservación que perseverancia, porque perseverancia como que se le atribuye el papel más al creyente, al nacido de nuevo, de perseverar en la fe. Y la preservación del creyente le es dado, el creyente es pasivo, le es dado de parte de Dios. Pero el creyente es preservado o persevera porque es hijo de Dios. No persevera para llegar a ser hijo de Dios, persevera porque ya nació de nuevo, amén. Entonces la confianza de la salvación es un tema que a lo largo de toda la historia el enemigo de tu alma, se llama Satanás y el diablo, se ha encargado de querer quitar de tu corazón la confianza de la salvación. Primeramente, él se opone, porque se opone, hermano, él se opone. Cuando tú escuchas la palabra, dice la Escritura que cómo trabaja el diablo en los sermones. ¿Usted sabe cómo trabaja el diablo aquí? No lo podemos evitar, no crea que usted que se quedó allá afuera, Dice la Escritura que él roba la palabra de tu corazón antes de que la creas. Dice la Escritura que él viene y roba la palabra de tu corazón para que no creas, ni te arrepientas, ni te salves. Así lo dice claramente. Él obra, él trabaja para que tú no seas salvo. Pero cuando ya fue imposible, ya no pudo, te salvó el Señor, bendito sea su nombre. Ahora Él va a trabajar para quitarte la confianza en que puedes perder, más bien te hace creer que puedes perder la salvación. Y cuando pecas, Él se encarga de echarte tierra ahí donde estás. Y cuando pecas, te hace sentir que ya no vale la pena que te levantes, que ya no hay más remedio, mejor síguele ahí por donde vas. ¿Ves cómo no sirves para la vida cristiana? ¿Cuántos han sentido eso? Yo sí. Cuando caes en pecado, cuando cometes pecado y ofendes al Dios que te salvó, hay una voz que te dice, ¿ves cómo no sirves para ser cristiano? Ya no le hagas al hipócrita, ¿a qué vas? Ya mejor síguele ahí donde estás, ¿a qué vas? Y el diablo es especialista en alejarte de esa manera. Justificados pues por la fe. Y cuando abrimos el capítulo 5, entonces la primera palabra que nos salta es justificado. No nos vamos a detener mucho ya en la palabra justificado. Hemos sido justificados, es el resultado de la justificación lo que vamos a ver. Y cuando leemos la palabra pues, es un adverbio que significa ciertamente, de acuerdo a, así que, entonces, por cuanto ya vimos el capítulo 1, 2, 3 y 4, entonces el resultado, ¿sí? Lo que sigue, ciertamente, de acuerdo a, entonces, viene un precioso cambio en el estado del pecador. Ya ahora
no va a hablar más de lo que ya se tocó en los capítulos anteriores, pero ahora ese cambio en el estado, en la condición de aquel pecador que se describe en todo el capítulo 1, y ahí puedes encontrar un lugar para ti, en todo lo que es el capítulo 1, 18 en adelante, ahí encontramos nuestro lugar. Pero ahora, ya justificado, es el cambio, es de las tinieblas a la luz. Aquí es donde comienza a hablar del resultado de haber sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable, de la perdición a la salvación, de la familia del diablo a la familia de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y vamos a comenzar, y yo creo que lo vamos a hacer en los siguientes 3 domingos. Es como espero poder agotar los primeros 11 versículos. Pero vamos a encontrar 6 nudos, 6 candados o 6 anclas, no sé cómo le puede llamar, que le unen a usted con su Salvador, y que no hay nada que lo pueda separar de Él, en las cuales usted puede estar confiado. Y cuando le pregunten ¿por qué dices que la salvación no se pierde?, usted puede citarles esto que vamos a estudiar el día de hoy y los próximos 2 domingos, primeramente Dios, el Señor nos permite hacerlo. Se ha realizado el cambio, ha pasado de las tinieblas a su luz admirable, ya pasó de muerte a vida. Ya está usted, por la misericordia de Dios, como dice Efesios 2, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya pasó de la familia del diablo a la cual usted pertenecía, y usted dice, ay, ¿a poco yo era del hijo del diablo? Sí, hermano, le tengo noticia, usted era hijo del diablo. Y si usted todavía no se arrepiente, usted todavía es un hijo del diablo. Solo puede tener 2 padres en este mundo. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Espiritualmente solo hay 2 padres. O usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo. No hay de otra. ¿Y cómo le hizo para nacer en la familia del diablo? Usted no tuvo que hacer nada, solamente nacer. ¿Sí? No tuvo que hacer nada. Para nacer en la familia de Dios tiene que arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo y que su sangre sea derramada para perdón de sus pecados. Ya fue derramada, y que usted confíe solamente en Cristo para la salvación a través del arrepentimiento. Usted ya está en la familia de Dios. ¿Cuál es el resultado? Ahora que usted está en la luz, ha sufrido un cambio en su estado, en su forma, en su relación con Dios. Cuando usted llega a ser un creyente verdadero, usted ahora ya no está en la misma situación que estaba antes, alejado de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora tiene un Dios. Me gusta, luego, no me gustó mucho decirlo, pero me gustó mucho una expresión que hizo una vez una cuñada, porque su hijo ya andaba todo greñudo, como algunos, ¿verdad? Todo greñudo andaba, y luego dice, ve, córtate ese cabello que parece un burro sin dueño. ¿Lo ha oído? ¿Se ha oído esa expresión? Andábamos como burros sin dueño, hermano. Ahora tenemos un dueño, amén. Ahora tenemos un Salvador, ahora tenemos un Dios y Padre. Haya sido lo que haya sido su vida pasada, ahora es un hijo de Dios. No me cuente el tamaño de sus pecados, ni me cuente la gravedad de sus pecados, ni la cantidad de sus pecados. Lo que sí sé es que la cruz de Cristo es, todavía hasta hoy,
lo suficientemente fuerte para cargar el pecado más grave, más horrible, más sanguinario, más inhumano que se pueda cometer. Que la sangre de Cristo es tan poderosa para limpiarle cualquiera que haya sido su pasado. Haya sido lo que haya sido en su vida pasada, ahora usted está en una relación de paz con Dios. Antes usted era enemigo de Dios, y cuando usted comparte esta verdad de la enemistad entre Dios y el hombre, también esto es algo que la gente se opone y dice: no, es que yo no soy enemigo de Dios. No, quizá tú no te consideres enemigo de Dios, pero Dios sí se considera enemigo tuyo. Dios es tu peor enemigo, pecador. Dios, el Padre, es tu peor enemigo, el creador de todas las cosas, del universo. Y nuevamente, me gusta mucho hacer este énfasis. Toda la grandeza de Dios que se describe en Isaías 40, ese Dios enorme, grande en tamaño y en poder, que dice la Escritura: a ver, ¿con qué me vas a comparar? ¿Sí? Mira, con 3 dedos junté el polvo de toda la tierra. Mira, en el hueco de mi mano junté el agua de los mares. Ahora sí, ¿qué imagen me vas a componer? ¿Ya se imaginó el tamaño que debe tener Dios? Que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagíneselo ahora como su enemigo. ¿Ya se imaginó cómo va a ser su enemigo? Cuando usted se enfrente a él, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le va a ir a usted si no se arrepiente de sus pecados? Esa es la condición del pecador. Esa es la condición, un Dios santo, sin mancha, que es 3 veces santo, que habita en ese lugar inalcanzable, indescriptible. Imagínese a ese Dios poniendo su mano sobre usted y dejándola caer. Que no quiero ni pensar qué va a quedar de usted si se enfrenta a Dios bajo sus propios términos, bajo sus propias obras, bajo su propia filosofía, bajo su propia religión. No, yo respeto tu religión, tú respetas la mía. Pues con todo respeto te va a ir muy mal. Pero ese mismo Dios enorme, grande en poder, misericordioso, creador de los cielos y de la tierra, que tiene contados todos los cabellos de tu cabeza, que conoce todos tus pensamientos, que no hay nada delante del cual, dice la Escritura, que no hay nada que se le pueda esconder. Ese mismo Dios, grande en poder, ahora imagínatelo como tu amigo. ¿Ya te pusiste en ese lugar ahora? Imagínatelo como tu amigo, está a tu favor. Imagínatelo, Él está ahí a tu lado. No te lo imagines, Él está a tu lado. Si tú eres un hijo de Dios, Él está a tu lado y Él camina contigo y te lleva en el hueco de tu mano, de su mano. Y de la mano de mi Padre nadie los puede arrebatar, dice la Escritura. Por eso Pablo decía lo que nos gusta mucho decir también a nosotros, pero es más fácil decirlo que creerlo, ¿verdad? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y ahí estamos todos temerosos, ¿verdad? Angustiados. Pero si el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él pelea mis batallas. Decía mi hermano Adrián, Él limpia mi nombre. Si Él permite que me digan lo que me digan, Él lo está permitiendo. A ver, vamos a ver por qué lo está permitiendo. Pero Él es el que levanta mi cabeza, dice el Salmo número 3. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no he de temer. Ese bendito cambio en el estado, en la condición del pecador, ahora como es un pecador arrepentido, un creyente, ahora tiene paz con Dios. Ahora se ha quitado de en medio lo que estorbaba, que es el pecado.
Aún al mismo Isaías le habla al pueblo de Israel y le dice: mira, el brazo de Dios no se ha cortado para salvar, el oído de Dios no se ha cerrado, no se ha agravado para no oír. Pero hay un problema, que el pecado ha hecho separación entre tú y Dios. Esa separación, hermano, ya ha sido librada, ya ha sido salvada por la sangre de Cristo Jesús. Pero éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora tenemos entrada al Padre. Tenemos entrada al Padre. Y nos gloriamos en esa preciosa esperanza, en esa confianza. Tengo algunos versículos para leer. Creo que son más de los que podemos leer, pero se los menciono. Colosenses 1:20, vaya conmigo por favor. Colosenses 1:20, hablando de la condición del hombre caído. Colosenses capítulo 1 y verso 20. ¿Ya está ahí conmigo? Dice la palabra de Dios desde el 19: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también. ¿A quiénes? No, diga a mí. A mí. A mí también, que era en otro tiempo extraño y enemigo en mi mente, haciendo malas obras, ahora me ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarme santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Entonces éramos enemigos y ahora nos ha reconciliado por el sacrificio y la muerte de Jesús. Y hablando de la reconciliación, anote por ahí 2 Corintios capítulo 5, desde el 17 al 21, todo ese pasaje nos habla de la reconciliación. Es donde nos habla acerca de que entonces somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y luego dice que nos reconcilió consigo mismo, ¿verdad? Ahora, esta es la razón por la que todo creyente justificado tiene paz para con Dios. Y cuando estamos en estas condiciones, Pablo sigue hablando como si la misma gente que le estaba escuchando en los primeros capítulos, y pareciera que está hablando hay quien le llama el objetor, o con judíos, y habla entonces con personas que eran judías y tenían su esperanza y su confianza en las obras. Sigue hablando ahora en el capítulo 5. Ahora las preguntas que trata de responder tienen que ver con la manera como se mantiene, cómo se conserva esa salvación, bajo qué condiciones puede conservar su salvación una persona que ya es salva. ¿Puede un verdadero creyente vivir y hacer lo que quiera? El verdadero creyente, entonces, ahora, ¿ya es libre de pecar? Y es un tema tan interesante, hermano, que usted tiene que profundizar en ello. Pero Carlos Spurgeon se encargaba de explicar y decía: es que la doctrina de la gracia no conduce a pecar. Es que pareciera que es una licencia para pecar. Porque entonces, si mis pecados pasados ya fueron perdonados y los presentes me los está perdonando y los futuros también, pues espérame tantito, ahorita vengo, ¿verdad? Tengo la licencia para pecar. No, hermano, un verdadero hijo de Dios no anhela pecar. No anhela pecar. El verdadero hijo de Dios no toma la gracia como una licencia para pecar. ¿Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde? No lo va a decir en el capítulo 6. De ninguna manera. De ninguna, ni se te ocurra. Eso es imposible. El salvo, el hombre salvo y la mujer salva por la gracia de Jesucristo no es conducida a pecar. Las doctrinas de la gracia no te conducen a pecar.
Porque pareciera entonces así, quien así lo vea o quien así viva, aunque se llame cristiano, no le crea, hermano, por favor. No le crea. Y si anda por ahí presumiendo de ser cristiano, usted dígale a las personas, no se crea, no ha nacido todavía, ¿sí? Puede conocer Biblia y puede saber, pero si vive pecando, no ha sido salvo. ¿Será entonces, según las doctrinas que esto respaldan, que la salvación se preserva por las buenas obras individuales? ¿Será pues que entonces el Señor nos salva y si bien es cierto que, porque incluso muchos sí lo aceptan así, que es por gracia, que sí fueron salvos por gracia, pero ahora yo soy el que me tengo que ocupar de mantenerme salvo? No, hermano. Tu participación en la salvación es nada. Lo decía mi hermano, en términos de porcentaje, ni el 0.00001% te corresponde a ti. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y el mantenerse salvo, el mantenerse como hijo de Dios tampoco depende de ti. Y pareciera entonces, que otra vez, que es una invitación entonces a hacer lo que quieras. Entonces, aunque si ya soy hijo de Dios, no me tengo que preocupar por santificarme, no me tengo que preocupar por congregarme, por leer la Biblia, por hacer todo lo que el Señor espera que yo haga. No, es que el verdadero hijo de Dios va a desear, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Porque el nacido de nuevo, la nueva criatura, el salvo, el verdadero creyente, anhela la comunión con sus hermanos. Porque el verdadero creyente no ofende a Dios, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a sus hermanos. Y entonces el verdadero creyente empieza a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque ahí te obligan a hacer esto, o ahí te prohíben hacer esto. No, porque yo no puedo pecar para ofender a aquel que me amó y que me salvó. Ya no vivo para mí, vivo para aquel que me amó y dio su vida por mí. ¿Es en mis fuerzas? No es en mis fuerzas. Es por la gracia que me es dada, la gracia santificadora, que puedo vivir la vida agradable a Dios cada día. Pero es que en este mundo es bien difícil. Es bien difícil, hermano. Nadie dijo que es fácil. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No es fácil. Es que van a hablar mal de mí, pues que blasfemen, para que en lo que blasfeman de ti como de malhechor sea glorificado el nombre del Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, por mi causa, y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. Pueden decir todo lo que quieran. Hermano, no es fácil, pero entonces el verdadero creyente no depende de sus buenas obras ni de sus propios esfuerzos para mantenerse salvo. Ahora, ¿esto qué produce? Ya mencionamos la paz para con Dios. Ahora, cuando yo vivo en paz para con Dios por medio de Jesucristo y vivo en paz en Dios, en Cristo, sabiendo que mis esfuerzos no me mantienen como hijo de Dios, sino que es su gracia la que me sostiene cada día, entonces viene una conciencia que me libera de hacer cosas por hacerlas, de hacer buenas obras para mantenerme salvo, para salvación. Me libero de eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no voy a hacer buenas obras? No, al contrario, las hago con libertad, pero no confiando en ellas para salvación, sino porque ya soy salvo, ahora las ando en ellas. Eso nos dice Efesios 2:10. Las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas.
Esa enemistad que había entre Dios y yo ha sido salvada por el perdón de pecados. Ahora tengo paz para con Dios, una paz permanente, una paz. Y esta es la consecuencia inmediata después de la justificación. La reconciliación que trae paz para con Dios. Esa paz permanente, irrevocable, nadie te la puede quitar. Nadie puede cambiar tu posición ahora delante de Dios. ¿Qué más produce esta paz? Además fortalece tu fe, pero también fortalece tu servicio. Te mantiene activo, te da libertad para servir ahora en tu caminar con Dios. Vamos a regresar a Romanos capítulo 5, por favor. Justificados pues por la fe, verso 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos, ¿qué cosa? Entrada, acceso, una puerta, una entrada. ¿Sí? ¿Una entrada a dónde? Dice aquí, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una entrada. Y ahora esto, hermano, es el segundo nudo, el segundo candado que se menciona aquí en Romanos 5:2. ¿Sí? Ya tenemos paz, ahora tenemos esa entrada. ¿Usted sabe cómo era en el Antiguo Testamento para entrar con Dios? ¿Podían las personas entrar a la presencia de Dios como Pedro por su casa? ¿Cómo era la relación que tenían en el Antiguo Testamento para poder ver a Dios? En Éxodo capítulo 19... Éxodo capítulo 19 vemos cómo era que el mismo Dios por protección y por amor a Moisés le dio instrucciones, ¿verdad? Dice, yo te voy a hablar desde en medio de una nube espesa, vas a oír mi voz. Y luego cuando Moisés le pidió, ¿se acuerda usted? Déjame ver tu gloria, ¿qué le dijo Dios? Sí quisiera, pero a su tiempo, espérate. Ahorita te voy a dar chance de que me veas pasar, nada más. ¿Sí dice así su Biblia? ¿Verdad que sí dice así? Usted y yo tenemos la misma versión, hermana. Te voy a dar chance de que veas mi espalda, pero métete en la peña. Nuestra peña, que es Cristo, nuestra roca. Y vas a ver mi espalda solamente. Pero al pueblo le decía que no suba el pueblo, que ni se acerque. Y el pueblo, cuando vio que el monte humeaba y temblaba, usted se imagina un monte temblando, humeando, y los hombres ahí, y le dicen, mira, que ni se acerquen porque van a ser traspasados. Para esto ya se habían purificado, ya se habían santificado. Pero, hermano, el acceso a Dios, Él mismo lo restringía y dice, no lo hagas porque va a morir mucho pueblo si lo hacen. Va a morir mucho pueblo. Ese acceso era de esa manera en ese tiempo. Ahora, cuando ya viene la ley y se edifica el tabernáculo de reunión, ¿se acuerda? Todas las instrucciones para el tabernáculo de reunión, un lugar fuera, un lugar santo, un lugar santísimo. Y luego después ya en el templo había el atrio de los gentiles, ¿sí? ¿Sí ha oído de eso? Donde cualquier gente podía entrar. Y luego había otro lugar donde podían entrar solamente las mujeres judías. Hasta ahí podían accesar. Y luego otro lugar donde podían entrar los hombres, cualquier hombre regular, normal, ¿sí? Y luego en otro lugar donde nomás podían entrar los sacerdotes regulares, sacerdotes. Ya no cualquier hombre, sino solo sacerdotes.
Pero había un lugar, hermano, a donde nadie podía entrar, solo una persona, y se llamaba sumo sacerdote. Una persona. Y no cuando le diera su gana. Y no vestido como le diera su gana. Vestido como tenía que ir vestido. Purificado, santificado, apartado. Me llama la atención que cuando le dan las instrucciones Moisés al pueblo para acercarse al monte, le dice, entre otras cosas, le dice, y no toquéis mujer. O sea, era el grado de santificación para acercarse a un monte que humeaba. Ahora, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, con toda la vestidura que Dios había mandado, con un corazón temeroso y temblando, tenía que entrar, y solamente una vez al año. Y los demás sacerdotes estaban atentos que se escuchara el tintineo de unas campanillas que había en el borde de la túnica del sumo sacerdote. Porque si ese hombre entraba de manera indigna, era muerto en ese lugar y tenía que ser sacado. ¿De qué le estoy hablando? El acceso al Padre no era cualquier cosa. El entrar, el llegar a la presencia de Dios no era cualquier cosa. Me gusta mucho cómo lo expresa el escritor de Hebreos cuando dice: ustedes no se han acercado al monte que humeaba. Ustedes no se han acercado a la voz que tronaba en el monte. Ustedes se han acercado ¿a dónde? Al lugar santísimo. No se quedaron en el atrio de los gentiles, no se quedaron en el atrio de los judíos, ustedes no se quedaron en el lugar santo, ustedes van al lugar santísimo. Cuando Jesús exclamó en la cruz del Calvario, consumado es, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en dos, dando a entender, dice la Escritura de Hebreos, dando a entender claramente que ahora tenemos acceso al Padre. Hermano, nuestra posición como hijos de Dios ahora ya no es como enemigos, como extraños, como advenedizos, sino como hijos de Dios y coherederos. Y podemos entrar a su misma presencia por la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 4, por favor, y estamos entrando en la parte final de esta mañana. Hebreos capítulo 4. Gracias a Dios por esa sangre preciosa. Capítulo 4 de Hebreos y verso 16. Resultado entonces de la justificación, hermano, y porque tenemos paz para con Dios, acerquémonos pues, dice el verso 16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La muerte de Cristo, hermano, puso fin a esos límites. El velo del templo se rasgó en dos. Su muerte quitó la barrera. Capítulo 10 de Hebreos, por favor. Diez 19. Así que, hermanos, ¿sí se fija cómo le está hablando el escritor de Hebreos a usted esta mañana? Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde? ¿A dónde va a entrar? Usted tiene libertad para entrar en el lugar santísimo. No tiene solamente libertad para quedarse en el patio, en el atrio de los gentiles. Ahí estaba usted antes. Bueno, ahora ya tiene libertad para entrar al atrio de los judíos. ¿Sí? ¿Se ha quedado ahí? Si se ha quedado ahí, déjeme le digo que está mal. O sea, la muerte de Jesucristo no fue para que usted se quedara ahí en el atrio de los judíos, queriendo cumplir las ordenanzas para poder ver si alcanza la salvación. Es increíble cuando usted platica acerca del perdón por gracia, de veras, la gente se empeña en tener que hacer obras, en tener que hacer algo. Y esto lo vemos aún dentro de las iglesias cristianas y somos llamados, hermano, para que en la edificación y en el perfeccionamiento de los santos quitemos todas esas malas enseñanzas. Usted fue llamado no para quedarse sentado en el atrio de los judíos, queriendo o pensando que haciendo tales y cuales cosas usted puede llegar en algún día, si es que entrar al lugar santísimo. Hay personas creyentes que se han quedado todavía en esa forma de pensar, que por venir a la iglesia se van a salvar, que por venir temprano se van a salvar, que por, no sé, vestirse de tal o cual manera se van a salvar, que si no te pones esto en tu cabeza, y empieza a imponerse cargas y cargas, y se quedan estancados en el atrio de los judíos. No, hermano, cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, dando a entender con esto claramente que tenemos entrada al lugar santísimo. Dice aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar, ¿qué? Santísimo, a la misma presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, no por tus méritos, no porque lo que tú hayas hecho, sino por la sangre de Jesucristo. Dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, hermano, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libertad. Tenemos libertad. Ha sido establecida una paz entre Dios y usted. Él se acercó a usted. Él lo buscó a usted. Él lo amó a usted. Él lo predestinó a usted. Él lo llamó con un llamamiento eficaz. Y lo salvó. La paz que ahora tenemos para con Dios, la tenemos ahora. No dice la tendremos, ¿verdad que no? O no, o en pasado, la tuve, pero ya la perdí. No, dice, justificados pues por la fe, tenemos. Hay muchas bendiciones que están por manifestarse todavía en la vida del creyente. Dice el apóstol Juan en su carta, ahora somos hijos de Dios y aún no sabemos lo que debemos hacer, pero hay bendiciones que están por cumplirse todavía en lo que es la glorificación, la resurrección, la glorificación. Eso todavía no podemos decir que lo tenemos, pero tenemos la paz de Dios ahora. Acerquémonos pues, confiadamente, acerquémonos con corazón sincero, acerquémonos en plena certidumbre de fe,
¿Por qué le estás gritando desde afuera a Dios? Acércate a Él. Es que me da vergüenza que le volví a fallar. Hermano, hay un abogado que está intercediendo todos los días por ti. Jesucristo el justo. Nada te puede separar del amor de Dios.